Hola queridos suscriptores, en esta oportunidad vamos a compartir el contenido del capítulo 4, La sangre que brotó del rostro de Jesús, del libro Tan solo una gota de la sangre de Jesús, del pastor César Castellanos. En primer lugar dice, imagen. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurios y de esputos, porque Jehová me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Isaías 50 del 6 al 7. Y dice también, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él su boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Eso lo encontramos en Isaías 52, 14 y 15. La sangre que brotó del rostro de Jesús, en una línea general, el contexto de este capítulo: Jesús derramó la sangre que brotó del rostro cuando los soldados lo golpearon y le arrancaron la barba. El propósito de este derramamiento dice que Jesús derramó la sangre de su rostro para restaurar la imagen de Dios en nuestra vida y para que podamos asombrar a muchos con el Evangelio. ¿Cómo la aplicamos? Cuando sintamos rechazo, baja autoestima, problemas de identidad, entre otros, y cuando la gente esté cerrada para recibir el Evangelio. ¿Cuáles son los beneficios de este derramamiento? Restaurar la imagen de Dios en nuestras vidas, tener una identidad correcta, sentirnos aceptados, etc. Que el velo caiga de las personas y que sean asombradas por el Evangelio. Entonces, queridos amigos que hoy están escuchando esta lectura del audiolibro Tan solo una gota de la sangre de Jesús, del pastor César Castellanos, vamos a aprender cómo aplicar correctamente este derramamiento en estas distintas circunstancias. Dice la siguiente página, dice de la siguiente manera: Dove es una compañía que se dedica a comercializar productos de cuidado personal, cuidado de la piel, cuidado del cabello, cremas corporales, entre otros. Su misión ha sido resaltar que la belleza no se define por factores externos ni por factores sociales. Para un proyecto social que hicieron, contrataron a un artista dibujante del FBI. El trabajo cotidiano de ese hombre es dibujar con exactitud a una persona teniendo como único punto de referencia la descripción de algún testigo. Esta vez la compañía Dove lo contrató para que dibujara a diferentes mujeres sin verlas físicamente. Ellas entraban a un cuarto solitario que tenía un micrófono y el artista estaba en otro cuarto donde solo escuchaba el audio. Para poder dibujarlas, el artista tenía que preguntar cosas como: cuéntame un poco acerca de ti, cómo es tu cabello y tus ojos, cómo definirías la expresión de tu rostro, entre otros. El objetivo de esta primera etapa era reunir información suficiente para poder construir un dibujo exacto. La segunda etapa consistía en pedirle a otra persona que describiera a la mujer que el artista había entrevistado y dibujado previamente. Al final del proyecto, cada mujer obtenía 2 dibujos de sí misma. Uno que correspondía a la descripción que ella había dado y otro que correspondía a la descripción que alguien más había dado de ella. Lo interesante del resultado es que el dibujo de la descripción propia siempre ofrecía una imagen un poco desfigurada, con rasgos exagerados o bruscos, mientras que la descripción hecha por otra persona era más exacta y armónica. Todas las mujeres quedaron sorprendidas al descubrir cómo estas personas veían en ellas una belleza especial que ellas mismas no habían reconocido. A muchas personas les sucede lo mismo. La imagen que tienen de ellos mismos no está alineada con la realidad. Jesús ofreció su rostro y derramó su sangre para que todos nosotros podamos reflejar la imagen de Dios.
la obra maestra de Dios. El libro de Efesios 2:10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Dios se caracteriza por ser creativo. Cada detalle de la creación nos deja ver que su visión es mucho más amplia que la nuestra. Por medio de su palabra creó una hermosa morada, creó todos los animales de la tierra, del mar, y puso cada detalle para adornar el lugar. Pero con el hombre fue especialmente cuidadoso, pues era su obra maestra. El alfarero divino puso todo su esmero en cada detalle para que todo fuera perfecto. Es importante entender que la palabra hebrea para Dios es Elohim, nombre que está en plural. Esto nos deja ver que Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al crear al hombre, los tres estaban trabajando en equipo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Eso lo podemos encontrar en el libro de Génesis 1:26, primera parte. Con este verso podemos entender por qué somos la obra maestra de Dios, porque Dios plasmó su propia imagen y semejanza en nosotros. La imagen representa la parte externa y la semejanza la parte interna. Esto significa que el hombre fue creado para reflejar la totalidad del carácter de Dios. ¿Alcanza a dimensionar esto? Lo que usted es por dentro y por fuera es un reflejo del ser más maravilloso de todo el universo. Una imagen desfigurada. Cuando su creación estaba terminada, Dios anhelaba algo más, poder tener comunión íntima con el hombre. Pero esto debía ser algo voluntario, pues el Señor no estaba buscando sirvientes sin voluntad, sino más bien personas que estuvieran dispuestas a amarlo. Fue por esto que Dios plantó a la primera pareja en Edén y le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 2 versos 16 y 17. A través de esa sencilla instrucción, el Señor podría saber si su creación lo respetaría y lo amaría o si más bien buscaría hacer su propia voluntad. Recuerde lo que dijo Jesús, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Eso lo encontramos en el libro de Juan capítulo 14, verso 23. Todos conocemos el desenlace de la historia. El hombre buscó sus propios caminos y le abrió la puerta al pecado y a la maldición. Desafortunadamente esto trajo consecuencias muy nefastas para todos nosotros. Debemos recordar que nuestro Dios es un Dios 3 veces santo, así que no puede tener ninguna comunión con el pecado. El pecado y Dios son incompatibles, así que cuando el hombre cayó permitió que el pecado desfigurara la imagen y semejanza de Dios en su vida. Adán, el primer hombre, la imagen incorrecta. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es terrenal? También los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Primera de Corintios 15, 45 al 49. Como mencioné anteriormente, la parte espiritual de Adán murió a causa del pecado, pero ahora me gustaría compartir lo que esto significó para la imagen del hombre. Cuando Dios creó a Adán, le dio un ADN puro, sin contaminación,
que ubicaba al hombre en un linaje superior a cualquier otra criatura del universo. Pero el pecado contaminó su sangre y esto alteró su código genético. Adán dejó de ser autoridad y se convirtió en esclavo. Esto significa que por causa del pecado todos nosotros llevamos una imagen incorrecta que no es la de nuestro Dios, sino la del pecado. Esta imagen incorrecta se extendió por todo el linaje de Adán hasta que vino Jesús. Jesús, el segundo hombre, la imagen de Dios. Para redimir a toda la humanidad de la contaminación del pecado era necesario que viniera un segundo hombre, pero no podía provenir de la misma línea genealógica del primero porque traería la imagen incorrecta. Es por eso que el segundo hombre vino del cielo, engendrado por el Espíritu Santo. Por su muerte y su resurrección, Jesús se convirtió en el segundo hombre que tiene un nuevo código genético sin mancha. Él abrió un camino nuevo para todos nosotros, un nuevo linaje, una sangre sin contaminación y la oportunidad de recuperar la imagen de Dios en nosotros. Las mentiras del adversario. Muchas personas enfrentan fuertes problemas con su imagen, pero esto es simplemente el producto del adversario, que siempre intenta distorsionar nuestra imagen con mentiras. Nos susurra criticando nuestra figura, nuestras habilidades, nos recuerda nuestros errores y siembra la desconfianza en nuestro corazón. Es importante recordar que el enemigo opera con mucha astucia, así que para camuflar sus mentiras habla en primera persona para hacernos creer que esos pensamientos provienen de nosotros mismos. Todos los conflictos del hombre se originan en la mente. Allí el enemigo pone esos pequeños pensamientos que parecen semillas inofensivas, pero que están cargados de un veneno mortal. Cuando aceptamos esos pensamientos, ese veneno empieza a recorrer nuestro ser hasta destruir completamente nuestra imagen. El resultado de esto es que se enfría nuestra relación con Dios hasta que nos apartamos definitivamente de Él. Cuando usted escucha un pensamiento de este tipo en su cabeza, aprenda a reconocer que se trata de una mentira del enemigo y no la crea ni permita que la idea ronde por su cabeza. Esos pensamientos son la expresión de un enemigo frustrado que trata de proyectar su frustración en otros. Pero usted es la obra maestra de Dios. Quisiera compartir algo que sucedió hace algunos meses. Mi esposa estaba aconsejando a una joven y me pidió el favor de ministrarle. Cuando me quedé observándola, percibí las luchas que esta dama tenía internamente. Mirándola fijamente le dije, Satanás ha estado luchando contigo por muchos años para deteriorar tu imagen y para que te veas terrible. Tanto le has creído que has llegado a odiarte. Incluso cuando recibes un milagro o un halago, piensas que es solo hipocresía, que es mentira, porque piensas que no tienes ningún valor y que solo lo dicen para no hacerte sentir mal. A medida que compartía con ella, sus ojos se abrieron con una expresión de sorpresa, como pensando, ¿y usted cómo sabe todo esto? Le expliqué cómo el enemigo trabaja en las mentes de las personas y le dije, nunca podrás tener una imagen correcta de Dios hasta que no restaures dentro de ti tu propia imagen. Ella me contestó, pero yo sí quiero agradar a Dios. Sí, pero mientras te odies a ti misma va a ser imposible restaurar la imagen de Dios en ti. Luego agregué, ¿sabes cómo se deteriora la imagen de una persona? No, es cuestión de lo que sucede hoy. Todo empieza en la niñez, desde tus primeros años de la vida. Entonces ella me preguntó, ¿qué tengo que hacer para cambiar? Lo primero es que debes entender que tu verdadero papá es Dios y Él es bueno. Nada malo podrá jamás provenir de Él. Ella me interrumpió diciendo, yo a mi papá le tengo mucho miedo. Solo pensar en Él me espanta. Sé que Él me ama, pero al mismo tiempo me maltrata mucho. Incluso recuerdo como una vez me golpeó y me maltrató por llegar tarde a casa.
Yo lo amo, pero tengo la peor imagen de él. Finalmente oré por ella y pudo perdonar no solo a su familia, sino también a personas muy cercanas a ella, a quienes a ella que la habían ofendido. Meses después nos dijo que todo en su hogar había cambiado. Dios restauró la relación con su padre y ahora disfrutaba estar en su casa y con su familia. Comenzó también su propia empresa y la mano del Señor la ha ayudado en todo. Esta es la consecuencia de tener la imagen correcta. ¿Cómo me ve Dios? Reflexionemos en la vida de Job. ¿Qué pensaba Dios de él? El mismo Señor lo expresó cuando el adversario trataba de acusar al patriarca. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Esto lo encontramos en el libro de Job, capítulo 1, verso 8. Lo primero que Dios resalta es que Job era un varón perfecto. ¡Qué revelación tan poderosa! Aunque Job tenía muchas cosas que corregir en su vida, el Señor no se concentró en sus debilidades, sino que describió con fe, amor y gracia. ¿Puede notar la diferencia entre la voz de Dios y la voz del adversario? El enemigo habla con violencia, mentira y acusación, mientras que el Señor siempre mantiene una palabra de ánimo que conforta nuestro espíritu. Imagínese lo que hubiera podido sentir Job si hubiera escuchado lo que Dios pensaba sobre él. Debemos entender que cuando Dios nos mira, Él no ve nuestras fallas, sino que ve el propósito por el cual fuimos creados. Podemos decir que Dios ve a su amado Hijo Jesús reflejado en cada uno de nosotros. Esa es nuestra verdadera imagen. ¿Cómo debo verme? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Los pensamientos de Dios jamás nos van a llevar a la destrucción, sino que siempre estarán dirigidos a la prosperidad y a la plenitud. Para poder tener una correcta relación con Dios, es necesario restaurar nuestra imagen. Si odiamos lo que vemos, si nuestra autoestima no es correcta o si dentro de nosotros hay un sentimiento de rechazo, no podemos agradar a Dios. Para tener una imagen correcta es indispensable estar conectados a la palabra de Dios, ya que es como un espejo que nos ayuda a entender quiénes somos y cómo ser aceptos en Cristo. Su palabra es la única verdad que define nuestras vidas. En ella encontraremos el amor y el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. La próxima vez que algún pensamiento incorrecto venga a cuestionar su imagen, deténgase a pensar, ¿qué dice la Biblia sobre mí? Le aseguro que eso cambiará totalmente su manera de pensar y traerá la protección que su mente necesita para defenderse de los dardos del enemigo. Debemos entender que Jesús permitió que su rostro fuera desfigurado para que nosotros pudiéramos recibir la imagen correcta y superar todo problema de autoestima o rechazo. El Hijo de Dios ofreció su imagen para recuperar la nuestra. Cuando nos apropiamos de lo que Jesús hizo por nosotros, nuestro concepto personal debe cambiar drásticamente. Nuestras ideas sobre nosotros mismos deben estar libres de todo negativismo, de toda culpa y llenas del amor de Dios. Si usted ha estado batallando con esos pensamientos que critican su imagen, o si tal vez nunca se ha sentido aceptado o valioso, quiero invitarlo para que ore usando este derramamiento. Una sola gota de esta sangre absorbe toda imagen incorrecta, la destruye en la cruz y a cambio le da la imagen de Cristo. Todos esos pensamientos de acusación quedarán tan lejos de usted que ni siquiera los recordará.
Cuando usted aplique esta sangre podrá verse como Dios lo ve y sentirse como un hijo amado. Eso traerá liberación a su vida y le permitirá afrontar los desafíos diarios con la plena convicción de que usted es la obra maestra de Dios. La sangre que asombra al mundo. ¿Cuántas veces hemos intentado llevar el Evangelio a personas que están tan endurecidas que ni siquiera se conmueven? Muchos creyentes se desaniman cuando ven que su predicación no es efectiva, pero debemos entender que la razón para que esto suceda es espiritual. El apóstol Pablo dijo: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios 4, 3, 4. Note que el versículo menciona específicamente que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de las personas para que no puedan ver ni la luz ni la gloria del Evangelio. Pero hay algo todavía más interesante. El versículo termina diciendo que Cristo es la imagen de Dios, como haciéndonos entender que el enemigo ha puesto un velo en las personas para que no puedan ver la imagen de Cristo en el Evangelio. Y por eso es que muchos no se interesan en el mensaje de salvación. Entonces, ¿cómo podemos quitar ese velo para que las personas puedan ser impactadas por la predicación? El profeta Isaías nos da la respuesta. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Isaías 52, 14 y 15. Por medio de una revelación, el profeta pudo ver cómo el rostro desfigurado de Jesús asombró a las naciones y a los reyes de tal manera que cerraron la boca al verlo. Debemos entender que este cerrar la boca es una expresión absoluta de asombro, pero ¿qué es lo que les produce tanto asombro? Que a través de ese rostro desfigurado pudieron ver lo que nunca les fue contado y entender lo que jamás habían oído, es decir, el Evangelio. Cuando el enemigo atacó el rostro de Jesús para desfigurarlo, creyó que estaba destruyendo para siempre la imagen de Dios, pero no se dio cuenta que en esa sangre que brotó de su rostro estaba contenido todo el poder para asombrar al mundo con la imagen de Cristo. Una sola gota de la sangre que brotó del rostro de Jesús cuando arrancaron su barba tiene el poder de destruir todo velo que haya sobre las personas para que sean impactadas y asombradas por el Evangelio. Note una cosa más. El versículo nos habla de naciones y reyes, dándonos a entender que el verdadero alcance de este derramamiento no es solamente para que una o dos personas sean salvas, sino para impactar naciones enteras. Cuando menciona reyes, se refiere a personas de gran influencia que al recibir el Evangelio podrán influenciar a muchos y abrir puertas de bendición para la iglesia. Creo personalmente que estamos en un tiempo de gracia donde podremos impactar a muchos con nuestra predicación. Si usted se había sentido desanimado o frustrado porque su predicación no estaba siendo efectiva, lo invito a que aplique una gota de esa sangre para que todo velo sea quitado y para que todos puedan ver a Jesús a través de su vida. Un testimonio de poder. Algunas personas no se dan cuenta que de la imagen que tengamos de nosotros mismos se desprende todo el desarrollo de nuestra vida. Si usted se ve como un fracasado, eso es lo que logrará en su vida, pero si usted se ve como un hijo de Dios, entonces podrá disfrutar de todas sus bendiciones. Hace algún tiempo me encontré con una joven ecuatoriana de ascendencia indígena que me compartió el siguiente testimonio. La transformación de Josefina.
Al llegar a Bogotá la vida no fue fácil para mí, pues tuve que enfrentar la discriminación de algunos, junto con la fuerte soledad que me acompañaba. Mi trabajo siempre ha sido la artesanía, fabricar prendas típicas y venderlas en las calles. Había caído ya en una onda de depresión y pensé que lo mejor era acabar con mi vida. Tenía tantas deudas que esto me afectó emocionalmente y me llevó al borde del abismo. En medio de mi desesperación comencé a escribir una carta de despedida, dando instrucciones a una hermana de qué hacer con las cosas que dejaba. Mi plan era suicidarme después de escribir esta carta. Había finalizado y decidí dar un último vistazo a lo que me rodeaba, como despidiéndome de todo. En ese momento un joven pasaba apresurado corriendo y mirando su reloj. Algo se le cayó y le grité: «Oiga, joven, se le cayó esto». Agitado dio las gracias. «¿Qué es?», le pregunté y me respondió: «Una Biblia». Algo me llenó de curiosidad, pues había escuchado mucho acerca de la Biblia. «¿De qué habla?». No sé por qué pregunté esto. Tal vez en el fondo de mi alma estaba buscando una salida. El joven de manera cortés trató de apaciguar su afán y dijo: «Habla de Jesús. ¿Lo conoces?». «No», respondí. Aquel joven era un líder de la iglesia del pastor César Castellanos y dije: «¿Cómo puedo conocer a Jesús?». Con algo de duda me invitó a una reunión de líderes que se realizaba ese día y al cual iba retrasado. Accedí, tomé mis cosas y me fui con él. Es curioso, pues mi primera experiencia con Jesús fue una reunión de líderes. Ese día hicieron una invitación para un encuentro y me inscribí. Sentía una paz extraña después de aquella reunión. Fui al encuentro con dudas y temores, pero en la última charla uno de los guías habló del amor paternal de Dios y que Él no discrimina a nadie. Eso me quebrantó. Pude conocer a mi Padre Dios y tuve la certeza de que también me amaba. Compartí mi experiencia con un amigo de mi comunidad, comunicándole la manera como Dios me había restaurado. Con el paso del tiempo me convertí en líder de célula y poco a poco más jóvenes indígenas quisieron experimentar su encuentro con Jesús. Hoy en día más de 1000 jóvenes indígenas han tenido la oportunidad de conocer a Cristo como su Salvador. Uno de ellos se convirtió en un pastor de jóvenes de su comunidad en Otavalo, Ecuador, donde cuenta con 500 fieles. Jesús no solo salvó mi vida, sino que me dio la victoria sobre mis deudas y ha bendecido en gran manera mi negocio. Pero por encima de lo económico está la gran riqueza espiritual que Dios me ha dado. Es sorprendente cómo muchas veces las personas no tienen una correcta imagen de Dios en su vida. Durante mucho tiempo mi vida caminó durante un fondo que no pisaba, al igual que este testimonio de esta chica. Yo también comparto en este momento mi testimonio donde durante mucho tiempo, caminé perdido sin saber mi verdadera identidad en el reino de Dios. Asistía a la iglesia por asistir, no tenía la revelación del poder de la sangre de Jesús sobre mi vida. Hubo un tiempo donde sentí caer en un lodo cenagoso tan fuerte que no podía escapar. Pero allá en el fondo más oscuro pude ver una luz donde Dios me sacó para su gloria admirable. Yo te invito a que hagas esta oración conmigo en esta hora, aplicando correctamente este derramamiento de la sangre de Dios en tu vida, para que al igual que en esos testimonios como en el mío, tú puedas encontrar la identidad que tienes en el reino de los cielos. Así como físicamente tenemos una identidad en las naciones de la tierra, usando DNI o pasaportes, en el reino de los cielos también tenemos una identidad. Es la identidad del reino celestial.
Ante esa identidad, el mundo de las tinieblas puede temblar o simplemente se puede burlar de nosotros. Entonces, querido amigo, tú que estás escuchando este audio no es por casualidad. Dios quiere restaurar su imagen en tu vida, quiere restaurar su carácter en tu corazón, para que no sigas haciendo las cosas del pasado y para que a partir de hoy tengas una nueva vida en Cristo Jesús. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Amado Señor, hoy aplico la sangre que brotó de tu rostro y te doy gracias porque esa sangre quita el temor, la confusión, la vergüenza y la afrenta de mi vida. Gracias por ser mi creador, mi protector, mi redentor y el Dios de toda la tierra. Una sola gota de tu sangre me libra del abandono, de la tristeza y del repudio. Gracias porque siempre estarás conmigo, por tu misericordia y compasión, por remover todo el rechazo de mi vida. Gracias porque mi descendencia y mis discípulos serán guiados y enseñados por ti y porque me proteges de toda opresión y porque ningún arma forjada contra mí prosperará. En Cristo Jesús. Amén.